Cordial saludo desde la Asociación Colombiana de Locutores. A petición de nuestro presidente Armando Plata Camacho, queremos a partir de hoy hacer un homenaje a las personas que hicieron la radio en Colombia y que aún tenemos la suerte de que estén con nosotros. Nos van a contar sobre sus anécdotas, sobre sus reminiscencias, sobre sus carreras, sobre el desarrollo de la radio en Colombia, hasta llevarla al sitio de prestigio que tiene la radio colombiana. Estamos hoy con una persona muy especial a quien yo personalmente llevo en el corazón por haber sido mi mentor, mi tutor, quien me dio la oportunidad de ser profesor de locución. Y de eso es de lo que yo vivo en este momento. Así que mi agradecimiento seguirá eterno con él. Estamos hablando de Jimmy García Camargo. Jimmy, buenas tardes. René, qué gusto estar aquí. Bienvenido al estudio de la ACL. Estamos de plácemes realmente al tener la presencia de Jimmy García Camargo. Una persona que podemos decir es de los grandes de la radio en Colombia. Ha estado a la cabeza de las 3 principales cadenas de Colombia: Todelar, RCN y Caracol. Y además ha sido el formador de muchísimas de las personas que hoy en día vemos en la radio y en la televisión. Correcto. En los noticieros. De estas personas que están en la actualidad, Jimmy, ¿cuáles recuerdas? De los que están ahora leyendo el noticiero. En este momento, tal vez el que está haciendo el noticiero Caracol, en este momento fue alumno de la academia. Ajá. De resto, Jorge Alfredo Vargas. Jorge Alfredo Vargas. Es que él fue alumno mío también, claro. Yo lo recuerdo. Pero también la esposa de él, creo que también estuvo. Sí, claro. Sí, Ella también fue alumna de la academia. Sí, y muchísimas personas. Ahora, lo que pasa es que ya cuando uno peina canas, pues los recuerdos no vienen tan fácil a la mente. Sí, Jimmy, vamos a recordar algo de cada una de estas personas que estamos mencionando. De Jorge Alfredo Vargas, ¿cómo lo recuerdas? Claro, Jorge Alfredo Vargas fue alumno de la academia, magnífico, por cierto. Cada vez que me ve dice mi profesor, es un magnífico locutor de noticias, periodista, sí. ¿no? Y la esposa sí. También estuvo en la academia. Es Sabaraín, ¿cómo es que es? Inés María Sabaraín. Inés María Sabaraín. Inés María Sabaraín. También gran lectora de noticias. Y 2 personajes que también pasaron por la academia y que son periodistas y lo hacen muy bien. Yo recuerdo mucho a Manuel González Moscote. El que estuvo en Rusia. Después viajó a Rusia, después de estar en la academia, ser profesor también en la academia. Comenzó siendo alumno y después fue profesor. Él es también miembro de nuestra Asociación Colombiana de Locutores. Correcto, Ahora sí. vive en Miami. Vive en Miami. Le fue bien en Rusia, pero como es lógico, se aburrió de hablar ruso y se fue a Miami y está muy bien. Ahora, Manolo González Moscote es un gran comentarista y politólogo especializado en Rusia y en todos los países asiáticos que tienen que ver con la esfera anteriormente llamada soviética. Correcto. Sí, él logró en realidad entrar muy bien en Rusia e hizo radio muy interesante, también televisión, y ahora está en Miami. Está en Miami, sí. Recuerdo también, dentro de todas estas personas que estamos nombrando, a Diana Golden. Diana Golden. Cuando estábamos comenzando la Academia Arco. Hermana de Oscar Golden. Hermana de Oscar Golden. Hoy en México. Vive en México, es una gran actriz. La verdad, una niña muy bonita, pero ha hecho una muy buena carrera. Ha hecho una carrera estupenda, sí. Recuerdo que era una niña muy bella, muy alegre y sobre todo muy talentosa, muy talentosa. También recordemos otra persona que está muy vigente ahora porque ha renacido
la novela, la radionovela. La radionovela, sí. Programas dramatizados de radio, y una de las personas que está a cargo de esos proyectos es Daisy Lemus. Daisy Lemus se ha interesado mucho y está trabajando en llave con la Radio Nacional. La Radio Nacional le compró a Todelar los derechos de Calimán y entonces está de intermediaria en esa negociación y precisamente me invitó al lanzamiento de la entrega que va a ser de Calimán, el hombre increíble. Qué bueno. Yo les aconsejo que se den una visita por allí, por la página web de la Radio Nacional, y escuchen los capítulos para que veamos cómo se hacía la radio antes. Cuando no había televisión, la gente se reunía alrededor de un radio en la sala de la casa. Cuéntanos, ¿cómo era eso? No, es que la pantalla era el cerebro. La cabeza era la pantalla. Eso. Cada cual hacía de los actores que escuchaba, pues hacía una fotografía mental y lo idealizaba. Unos lo querían, otros los odiaban, pero era una maravilla. La radio en eso tuvo momentos muy importantes. RCN fue la primera que lanzó dramatizados. Después vino un poquito Caracol tímidamente y entró con mucha fuerza Todelar con Calimán y con una serie de radionovelas que impactaron muchísimo. Yo recuerdo cuando me pongo a hacer reminiscencias con mi madre, que tiene 93 años, empezamos a hablar de Chan Li Po, el gran detective chino. El detective. Esa fue la primera radionovela que tuvo la radio. Chan Li Po. Había una cosa que él decía, decía, muy interesante. Y mucha paciencia. Hay que mucha tener paciencia. Mucha paciencia. ¿Qué actor hacía Chan Li Po? No recuerdo. La verdad, porque fue de los primeros que trabajó. Creo que una persona que vivía en Venezuela y lo trajeron para hacer el personaje, pero no estoy absolutamente seguro. En esa época, en la época de las radionovelas, una gran época de la radio colombiana, se traían los libretos desde Cuba. Se traían los libretos que grababan allá como radionovela, y aquí había personas especializadas que traducían, por decirlo así, del cubano. Correcto, pero después fue de México. Calimán vino de México. Sí. No recuerdo en este momento el nombre de la persona que lo escribía y nos lo mandaba un colombiano que hacía el enlace de Todelar con México. Entonces nos mandaban permanentemente. Sufríamos mucho cuando se nos demoraba el envío, ¿no? Y teníamos que hacer algo para que la gente siguiera interesada en Calimán. Si yo te digo un nombre, Albertico Limonta, Albertico ¿qué Limonta. te trae a la memoria? Pues lógico, Albertico Limonta, que fue una de las radionovelas más importantes que se han hecho, El Derecho de Nacer. El Derecho de Nacer. Después ya lo hicieron en telenovelas. Sí, correcto. Pero era un éxito, la gente no se perdía el capítulo de la radionovela. No. Yo eso se oía por todas partes, era un eco, ¿no? En todos los hogares colombianos, qué barbaridad, El Derecho de Nacer. Esa fue una de las radionovelas más importantes. A mí me parece que esa época la gente se unía, la familia se unía alrededor del radio. Claro. Ahora cada quien tiene su pantalla de plasma en su habitación, y a la hora de ver programas de televisión, pues cada quien ve lo que quiere ver, pero no había esa comunión que había. Me haces recordar que había un programa en Todelar que se llamaba La Ley contra el Lampa. Sí. Y resulta que a las señoras no les gustaba mucho, pero las oían los hombres. Entonces las señoras se escondían detrás de una puerta para oírla y no se diera cuenta el esposo que la estaban siguiendo. Ahora que ya recuerdo La Ley contra el Lampa también, los hermanos Pinzón. A ver, para las nuevas generaciones, ¿quiénes eran los hermanos Pinzón? Era Julio Eduardo, Carlos,
y, A ver, y Julio Julio Eduardo. Eduardo, Carlos y Germán Pinzón, Ay, Germán Pinzón, los sí. hermanos Pinzón. Ellos hacían cosas, unas locuras, unas locuras. Yo recuerdo un programa que se llamaba Kilómetro Cero en Todelar. Es que Carlos Pinzón fue un creativo tremendo de la radio y posteriormente de la televisión, pero hay que recordarlo con mucho cariño y porque hizo radio e hizo televisión, Carlitos. Era el tema de la película Top Gun. Pa, pa, para, Sí, para, sí. pa, para. Kilómetro Cero, con los hermanos Pinzón. Y ese día, oiga, señor locutor, ¿qué hora es? ¿Te acuerdas cantar? Señor locutor, diga usted, por favor. Exacto. ¿Qué hora es? Ese era Carlos Pinzón. Esa radio se ha perdido mucho, esa creatividad que algo dejaba en los oyentes como gusto, como familiaridad, y volvía a escuchar sus emisoras preferidas. Hermoso recordar esto. Cuando nosotros nos sentábamos a almorzar con mi padre, él prendía el radio y decía Antología Musical de Colombia. Correcto. Con el maestro Oriol Rangel y Y Jaime Llano. Jaime Llano González. Jaime Llano González. Era delicioso disfrutar. Jaime fue un gran amigo, además de ser un magnífico intérprete y un creador de mucha música, porque Jaime también hizo música. Pero la verdad que era una maravilla, es un hombre increíble. Y le querían las mujeres, lo seguían, lo perseguían, que tenía que quitárselas con alguna forma. Es que a él se le veía desde lejos y ya sabía uno que él venía, porque tenía una característica muy especial. ¿Cuál? En su rostro. Ah, sí, sí. ¿Qué tenía? Él tenía un rostro de niño, de adulto, una Y combinación un rara. gran lunar. Y no, el lunar no era de Jaime, No, ¿quién era? del pianista Oriol Rangel. Era Oriol Rangel. Claro, Ah, bueno, el estaba confundido. del lunar era Un Oriol gran lunar. Rangel. Pero él también tenía sus seguidoras, ¿no? Claro, Sí. Oriol Rangel tenía una cosa simpática y grave, peligrosa, cuando se emborrachaba. Que llegaba, era director de la orquesta de Nueva Granada, y llegaba borracho, y era de los que tocaba el piano, pam, 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 sacaba el revólver, pum, 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 en pleno escenario. Enamorado tremendamente de la mujer más linda, más señora, más todo, de la ACL, porque muchas veces nos encontramos en la ACL con ella, que fue, se me escapa en este momento, una persona que, Sofía Morales. Ah, Sofía Morales. Qué voz más bella la de Sofía Morales. Y qué personaje. Qué personalidad. Qué Era señora. Mira, prototipo era de una mujer, dama. una mujer que la perseguían muchos hombres. Sí. Y ella era incólume. No, es decir, yo la respetaba tanto por esa forma. Yo tuve un programa poético con ella. Resulta que un día estaba yo con unos compañeros de estudio de la universidad en la puerta de Nueva Granada. Ella salió, dice, mi amor, entonces nos vemos a las 3, mi vida. Le dije, a las 3 estoy contigo. Bueno, mi amor, no me falle, ya luego. Me decían, ¿y usted qué tiene con Sofía Morales? Le dije, nada. Le dice, ¿cómo que nada? Le dice, amor, mi vida, que a qué hora nos vemos. Le dije, ese es un lenguaje que se usa mucho en radio. Sí, así. Era un lenguaje, ¿no? Y eso no lo podían aceptar las esposas. Yo tuve mucho problema cuando me decían así, pero... La radio era el medio de entretenimiento por excelencia. Recuerdo también que cuando pequeñito, ya cuando me decían que me fuera a acostar, yo no me iba a acostar. Yo me llevaba un radio pequeño, los llamábamos radios transistor, Sí. era del tamaño de un celular, y lo ponía debajo de la almohada y empezaba a escuchar. Allí vine yo a tener contacto con el tango, en esos famosos programas que producía Todelar en la noche, que eran programas de tango. Sí. ¿Recuerdas alguna de las personas que hacía esos programas? Yo no recuerdo muy bien los nombres de varios argentinos que vinieron a Colombia y hacía programas. Yo hacía un programa en RCN, tal vez. No, en La Voz de Colombia. Cuando yo empezaba en La Voz de Colombia, hicimos un programa que se llamaba Aquí está Buenos Aires.
y entraba ese bandoneón sonando. Hermoso, hermoso. Y eran tres argentinos, que uno era cantante, el otro era el bandoneonista y el otro era el del bajo. Vamos a ver, si los recordamos, aquí los van a ver ustedes en generador de caracteres en la pantalla, van a ver los nombres. Yo creo que podemos recordarlos. A ver. Sí, pero bueno, después los recordamos. Pero sí era interesante estar uno en contacto con el tango. Yo desde muy pequeñito. Sí. Y siempre era pegado al radio, siempre. Los radios en esa época solían ser muy grandes. Ya en los año como 26, que comenzó la radio comercial más o menos, era un elemento en la sala de la casa que era grandísimo. Era un solo radio, prácticamente. Y se tenía un solo radio porque era un elemento costoso. Después ya vinieron los más pequeñitos, los Philco. Correcto, los Philco. Como así más que uno les decía Pilco. El Pilco. Porque se leía como Pilco. Se leía Pilco. Y era Pilco. El Punto Azul y otros radios ya eran más pequeñitos. Pero mi padre en el año 1938 trabajó en la Feria Mundial de Nueva York. Y para esa feria miniaturizaron los radios. Y ya no era un aparato así grande, sino que se convirtió en claro. lo que les vamos a mostrar a continuación. Este radio, este pequeño radio, era una miniatura en esa época, porque los radios eran una belleza más grandes. Este fue el radio que me inspiró a mí en mi carrera, porque por aquí, por este parlante, salía la voz de don Jimmy García Camargo, la voz de Jorge Antonio Vega, la voz de Alberto Piedrahíta Pacheco, de Juan Seguramente Harvey Caicedo. Muchas veces en este radio salió mi voz anunciando a Bianca. Que yo fui locutor de Avianca muchos años. Y Orient era el que nos daba ahora. Sí. Relojes Orient, sí. Y a través de esto, sí, Julián Ospina era el lector de noticias que a mi padre le gustaba mucho y él decía que quería que yo fuera como él. Y a los 5 años, yo aprendí a leer a muy temprana edad, él me ponía a leer y decía que quería que yo le leyera como el señor que estaba hablando ahí. Es que Julián fue un gran locutor de noticias. En verdad. Julián Ospina, pero hemos tenido grandes voces de noticias. Yo recuerdo Eliodoro Otero. Yo hice a Eliodoro Otero, sí, señor, locutor de noticias. No a él como persona, sino pero, locutor de noticias. Cuéntales. Aunque él le hicieron una encuesta en estos días y no me nombró. Bueno, así me ha pasado a mí con algunos alumnos que se han formado aquí en mi academia. Eso. Bueno, pero no importa. Mira, Eliodoro fue mi asistente subgerente de Todelar, porque un día me dijo don Bernardo: Jimmy, lo noto muy lleno de trabajo, consígase un asistente, un subgerente. Pensé en Eliodoro. ¿Por qué? A ver, yo pienso, antes de que él llegara a la radio, Eliodoro Otero anunciaba los vuelos en el aeropuerto. Ahí nació como locutor. En español y en inglés. Creo que lo oyó, si mal no recuerdo, el que creó prácticamente RCN. Lo oyó y lo llamó. Le gustó el estilo. Y resultó un gran lector de noticias. Pero mira, a mí me dijo un día Eliodoro: Jimmy, mira, me tiene loco el que está leyendo el noticiero por la mañana, que llega tarde. ¿Qué hago? Le dije: no, cambiémoslo porque no puede ser todos los días. Me dijo: sí, todos los días. Entonces le dije: bueno, ¿y qué hago yo? Le dije: ¿por qué no lees tú? Dijo: yo no soy locutor de noticias, Jimmy. Yo leo unas noticias. No, y le dije yo: pero si tú lees unas noticias en los teatros. Él era el locutor de un noticiero que se llamaba Actualidad Panamericana. Correcto. Sí, Actualidad Panamericana, en los cines. Antes de proyectar la película venían los cortos y los noticieros. Y Eliodoro los leía. Lo mismo que, bueno, había otro que era competencia también. Pero Salcedo. Andrés Salcedo. También Salcedo, claro. Sí, claro. Andrés Salcedo también leyó. Entonces le dije: bueno,
Entonces le dije, ¿por qué no lees tú? Dijo, yo no soy locutor de noticias. Dije, pero si has leído noticias en los teatros. Dijo, Jimmy, eso es distinto. No ve que uno puede leer el texto, prepararlo y leerlo, y si se equivoca no hay problema, se vuelve... Dije, hombre, pero intenta. Entonces él intentó y grabó y hizo lectura del noticiero 2 días. Y un día me llamó Bernardo Tón. Me dijo, Jimmy, ¿quién está leyendo el noticiero Todelar por las mañanas? Le dije, Eliodoro Otero. Dijo, me gusta el estilo, dejémoslo ahí un ratico. Muy sobrio, bueno, muy y lo dejé elegante. un ratico. Después me llamó Bernardo y me dijo, no, pongámoslo de planta. Y otra persona de esa época también, de las grandes voces, las voces que hicieron la radio grande, Manolo Villarreal. Uy, Manolo fue uno de los locutores de noticias y animador, porque él fue también animador, pero como locutor de noticias fue magnífico. Manolo también estuvo trabajando conmigo. En la academia, él fue profesor. Fue profesor en la academia. Profesor en la Academia Arco. Correcto, sí. Sí. Oh, Jimmy, tantas personas que pasaron por la academia y que hoy están en lugares de privilegio. Recordemos a Yuldor Gutiérrez. Que ha hecho una gran carrera en la televisión. Y realmente pasó por la academia haciendo su propio trabajo que se inventaron con, tú recuerdas, a Raquel Zabaleta y demás. Sí, sí. Se fueron por allá a una finca arriba de este pueblo, se me escapa. ¿De Villeta? No, aquí en Chuachi. en la parte alta de Chuachi, La Calera. Sí. La Calera. Sí. Por allá hicieron un video muy interesante. Qué bueno. Eso es lo que sirve, que haya efervescencia entre los alumnos, que hagan cosas creativas, que estén en permanente creatividad, produciendo cosas. Yo recuerdo también a Kenny Delgado. Kenny Delgado es otro personaje que también hizo cosas en la academia. Gran locutor, gran actor, gran amigo, con un respeto siempre que se dirige a nosotros, ¿no? Recordando las épocas que vivimos. Y también Diego Sáenz. Diego Sáenz. Él ha estado mucho en radio, también pasó por la academia. Y bueno, así nos haríamos interminables recordando a Alerta, Juan Ricardo Lozano. Alerta, Bogotá, claro. Natacha Klaus, Catalina Aristizábal, todas estas personas. Bueno, ahora dejemos un poquito aparte ya esas reminiscencias y trasladémonos a la parte de la radio internacional. La radio internacional, Colombia ha jugado un papel muy importante en la radio internacional, en la BBC de Londres, La Voz de América, Radio Francia Internacional, la Deutsche Welle. Hemos tenido locutores muy prestantes. Claro, magníficos, y que también han podido vivir muchos alumnos de la academia en la radio internacional. ¿A qué se le puede atribuir que hayamos tenido esa cosecha de locutores tan importante en la radio internacional? ¿A quién se le puede...? ¿A qué se le puede atribuir? ¿Por qué el locutor colombiano era tan destacado? Primero, por el manejo de la voz, la dicción, la vocalización y la cultura básica. Y yo también pienso que algo tiene que ver el acento neutro, que nuestro acento, pues ya en la persona culta que ha estudiado dicción y que ha estudiado articulación, neutraliza mucho el acento, y eso gusta en esas emisoras. Eso gusta mucho. Internacionales. Claro. Y fíjate que yo tuve mucha oportunidad de vivir esa radio en México, porque Sí. cuando estuve estudiando en México, pues yo hice radio en unas emisoras vale la pena comentarlas, porque eran de 3 estilos: radio novedades, radio variedades y música ligada a su recuerdo. Entonces era un solo disco que pasaba por los 3. Primero radio novedades, y cuando ya dejaba de ser novedades pasaba la variedad, y de la variedad pasaba la emisora música ligada a su recuerdo. Bueno, para la gente joven,
vamos a actualizarlos un poquito. La radio internacional era una radio que llegaba, comenzó por ahí en la Segunda Guerra Mundial, en los años 40, y llegó a transmitir en 40. En la BBC teníamos 42 idiomas, en La Voz de América otros tanto número de idiomas, y era lo equivalente a la Internet de hoy. Claro. Hoy podemos escuchar programas de radio, podemos ver programas de televisión emitidos en cualquier país. Eso lo hacíamos antes, pero con unos recursos muy precarios, ¿no? Claro. La radio no se oía muy bien, pero trabajábamos. Bueno, entonces, esto es la radio internacional, pero ahora hablemos de la televisión, Jimmy. La televisión colombiana. ¿Qué pasó? También. ¿La televisión mató a la radio? Pues en parte sí, porque lógicamente que la radio vivía de las radionovelas, Sí. y eso la televisión se las llevó. Entonces la radio tuvo que hacer otra cosa, la noticia. Ahí comenzó a manejar más la noticia y llegaron periodistas de la prensa a la radio. Sí, yo recuerdo muy bien todos los experimentos que se hicieron. Julio Sánchez Vanegas, que tenía emisoras Monserrate inicialmente, después él compró una frecuencia y lo llamó Emisoras El Dorado. Correcto, sí. Y en Emisoras El Dorado era todo el día noticias. Sí, la base de Emisoras El Dorado eran noticias. Y mientras la otra era música estilizada. Estilizada todo el día. Todo el día. Monserrate. Entonces eso fue una radio distinta, ¿no? Después, más adelante, Yamid Amat también quiso seguir ese formato ya años más tarde y creó una emisora de solo noticias, donde trabajó mucha gente muy importante del periodismo y de la radio. Fernando Calderón España, recuerdo, estuvo allá. Y Garzón, el famoso comediante. Sí, claro, porque era una forma distinta de hacer radio y sobre todo de competirle a la televisión. ¿Y cómo eran los noticieros en esa época, Jimmy? Los noticieros de radio. ¿Cómo teníamos los lectores de noticias? ¿Cómo era un noticiero? Bueno, si empezamos por la historia, los noticieros radiales, infortunadamente, tenían que leer la prensa al micrófono. Esos eran locutores que leían el periódico y muchos cometieron el error de leer tal como se ve en la fotografía. O pasa a la página quinta. De modo que ese fue el comienzo de la radio de noticias. Le faltaba profesionalismo porque no tenía con qué. Yo recuerdo que se leían a dos voces también, ¿no? Algunos noticieros. Claro. Se hacían a dos voces, pero leyendo. Por ejemplo, hubo un noticiero en Caracol interesante que fue Contrapunto. Oh, sí, de Sotos. Jaime Soto. De Jaime Soto. Sí. Que los locutores leían renglón por renglón. O sea, dos locutores. Era un contrapunteo interesante. Era dinámico. Eso fue algo bonito que llamó mucho la atención. Y otro género dentro del periodismo que desapareció eran esos programas como de sátira, como de crítica, El Corcho, eso sí, claro. El Corcho. El que era medio humor y medio crítica, que era de un señor increíblemente inteligente, magnífico, que fue, acuérdame del nombre. El padre del fiscal. Estamos pensando que hacía un papel de obrero. Humberto Martínez Salcedo. Sí, correcto. Humberto Martínez Salcedo. Salustiano Tapias. Sí. Salustiano en Sábados Felices y en la televisión. Él hizo La Tapa, El Corcho. Le cambiaba el nombre porque cada vez el ministerio se lo cancelaban. Le cancelaban el permiso de noticias en radio. Entonces tenía que cambiarle el nombre. Pero Humberto fue maravilloso. Lo tuve en RCN, lo tuve en Todelar y era magnífico. La verdad es que La Tapa y eso era La Tapa.
La tapa, el corcho, el destape, varios nombres Varios nombres, interesantes. sí. Tenía que cambiarles de nombre porque el ministerio lo cerraba. Sí. Y también de esa misma época, en estas reminiscencias, vale la pena recordar los programas de humor. Ah, los programas de humor, sí. Ahí tengo yo una anécdota personal. Tenía que contratar a gente que escribiera libretos de humor y se les pagaba muy bien. Y un día en la oficina dije, ¿por qué no lo escribo yo? A ver, porque me gano lo que esta gente se gana. Porque sí, me puse a leer, qué cosa tan difícil cuando eso no lo lleva uno por dentro. Sí, sí. Eso no se improvisa. Y me di cuenta que valía la pena pagarle a la gente que escribía humor. Y también los programas con auditorio, con auditorio en vivo. Los programas de radioteatro. Los programas de humor como Eber Castro. Eber Castro en Caracol, Eber Castro, el que lo llamamos el coloso del humorismo. correcto, que fue una persona que trabajó mucho con Jorge Antonio Vega. Así. Ellos Ahí, hicieron... ahí en este momento viene a mi mente que ese fue mi primer trabajo en la radio en Colombia ante una audiencia, en el programa de Eber Castro, por Colombia con Amor, a través de Todelar y su circuito nacional de 42 emisoras, éramos en esa época. Eber Castro, sí, Eber Castro fue otro señor del humor. Y no olvidar al grande de los grandes, una persona muy recordada, a Montecristo, que nos alegraba al mediodía en RCN. Pero Montecristo era 100% humor. Él de periodista pocón. No, Pero era 100% humor. De grata recordación. Fue una persona que vale la pena recordar en este momento, de una gran actriz. ¿Recuerdas tú a la que hizo Solín en Calimán? Erika Krum. Erika Krum, sí, con ella tuvo algunos hijos. Sí, tuvo varios hijos con Erika. Pues Krum. que yo recuerde, hay uno que todavía tiene su empresa y le ha ido muy bien, y fue un gran compañero de Erika durante todo el tiempo hasta el momento de fallecer, que se me olvide el nombre de este muchacho que admiré mucho por eso, por la forma como trató a su Erika mamá. Krum, excelente actriz. Programas de humor también de esa época, Los Chaparrines. Mira, yo tengo una anécdota en eso. Resulta que cuando se estaban celebrando las elecciones, en la cual participaba, era uno de los candidatos, se me escapa así rápido el nombre, pero ya me vendrá. Entonces, nosotros colocamos a alumnos de la academia, de diferentes partes, en las votaciones. Ah, y los sitios de votación. No, ya recuerdo. Ya, Sí. ya recuerdo. Entonces, estos alumnos iban dando el resultado en cada mesa. Sí. Que a las 7 de la noche ganaba el general Rojas Pinilla, que competía con el político... ¿Quién era? Pastrana. Pastrana Borrero. ¿Fue con Pastrana en esa época o fue después? No, Sí. era Pastrana Borrero el que le competía a Gustavo Rojas Pinilla. Sí. Entonces, yo que me fui para la registraduría del Estado Civil a ver cómo iba la gente, me encontré con que de pronto salió el registrador y dijo: los señores de la radio que están haciendo una radionovela, los está esperando el ministro del Interior en esa época, no me acuerdo, ministro... El Tigrillo Noriega. El Tigrillo Noriega. Bueno, llegamos a la oficina del registrador, el Tigrillo Noriega. Ustedes están haciendo una radionovela, repitió de las elecciones, sobre todo Todelar. ¿Quién es el representante? Y me llegó un frío en todo el cuerpo y levanté la mano yo, señor ministro. Ustedes están cometiendo un error y engañando a la audiencia de radio. Por favor, tienen que seguir los resultados que es de aquí de la registraduría y no improvisar como lo están haciendo. O lo cerramos. Ese fue el famoso día de marzo
cuando el presidente Lleras Restrepo sacó su reloj y dijo, son las 7 de la noche. A las 8 de la noche todas las personas tienen que estar en sus casas. Sí, pero ese señor presidente, cuando yo llegué a mi oficina, llamé a don Bernardo Tobón y le dije, mire lo que acaba de pasar. Dijo, no, Jimmy, no sigamos transmitiendo. ¿Por qué? ¿Para qué? De pronto cometemos algún problema. Mejor que, ¿qué hacemos? ¿Qué programa ponemos? Le dije, yo tengo grabado 2 programas de los Chaparrines. Pues pongámoslos. Digo, listo. Mientras yo llamé a la encargada de la discoteca para que me buscara todo eso, puse música. Y en ese momento me dijo la secretaria, don Jimmy, lo llaman de presidencia. ¿De presidencia dónde? Pues de la República. Pasé yo. Entonces me dije, ¿quién me habla? Dijo, el presidente, Carlos Lleras. Señor presidente, ¿ustedes por qué dejaron de transmitir desde la registraduría? Le dije, para no tener problemas. Pues problemas son los que tienen ahorita. Sigue transmitiendo o los cierro. Hasta luego. ¿Me colgó? Qué bueno. Llamé a don Bernardo y le dije, mire lo que pasó. No, sigamos transmitiendo rapidito. Es importante recordarle a la audiencia que las frecuencias de radio son del Estado. Y Sí, que necesariamente... son en arriendo a las sí, las y le empresas. pueden cerrar perfectamente, le quitan El contrato, sí, la licencia y ya. Entonces nosotros seguimos transmitiendo con los resultados de la registraduría. Y a las 11 de la noche ganaba... Rojas Pinilla. No, ya no. No, pero Hasta las 10. nos fuimos a dormir con Rojas Pinilla Sí, presidente 10, y nos levantamos con Pastrana presidente. Exacto, a las 11 de la noche comenzó a ganar Pastrana con los datos del exterior. Y de Nariño, Correcto. de Pasto. Esas son las anécdotas. Sí. En estos días escribieron unos periodistas algo en El Tiempo recordando ese hecho, y yo en mis memorias estoy por recordarles que lo viví perfectamente. Claro, y la radio en ese momento hubiera podido jugar un papel muy importante y hacer exacerbar los ánimos de la gente, como pasó en el 9 de abril. Entonces, esto nos lleva a pensar en la importancia de que los locutores sean responsables frente al micrófono de lo que dicen, saber que pueden causar una catástrofe, pueden causar, una desgracia como lo que pasó el 19 9 de abril fue hecho por la radio. Infortunadamente se cometió ese error de estar diciendo en los micrófonos, es el momento de comenzar a defendernos, salgan a la calle, rompan los sitios donde encuentren cualquier arma y salgan a defendernos, porque eso, entonces fue un hervidero. Y lo que tú dices, la responsabilidad del locutor y del periodista de radio, que pues lógicamente no es que sea locutor, pero está al micrófono. Y Porque ahora siendo periodista, pues manejo la noticia. nos quieren decir que el locutor no tiene responsabilidad civil cuando está frente a un micrófono, que es una persona que es solamente un oficio. No, tenemos... Es que yo te digo, me aprovecho para decir, el locutor no es una persona que esté manejando un oficio, es un profesional. Es un profesional. Del micrófono. Y profesional quiere decir una persona que profesa una actividad con responsabilidad. Ese es el locutor. Antes que decir cosas, tiene que pensar qué y cómo las va a decir. Y las consecuencias. Y las consecuencias. Esto también ocurrió en Estados Unidos en alguna época, la Guerra de los Mundos. Un famoso escritor hizo la dramatización y de Orson Welles. Fue tan real que la gente salió en pánico a las calles. Orson Welles, que fue un señor productor de radio y televisión, y llegó el momento en que la gente lo que oía, lo creía, y comenzaba a sentir el deseo de salir corriendo porque nos iban a invadir los extraterrestres.
Sí. Y Así lógicamente cuando Orson Welles se dio cuenta, comenzó a decir, no, lo que estamos haciendo es ciencia ficción. Ya la gente no estaba oyendo radio, la gente estaba en la calle, la gente estaba temerosa, la gente corría por todas partes. Entonces ahí se demostró que la radio, si no se maneja con mucha responsabilidad, es la responsable de muchas cosas que puedan suceder. el locutor que por la mañana le diga a su audiencia es un día muy triste, está lluvioso, la gente está desanimada y le puede dañar el día completo a esa persona e incluso llevarla hasta una situación de suicidio, como pasó en Suecia. En Suecia un locutor o una locutora indujo a la gente a que la vida no valía nada, que no merecía la pena vivir, y se suicidaron varias personas. Sí, el micrófono es un arma Es para un hacer arma. cosas buenas y hacer cosas malas. Y quien la maneja es el responsable, es el responsable. Entonces, por eso, yo recuerdo una anécdota precisamente mía, que yo salía de la universidad de dictar clases, llegué a las oficinas de Todelar cuando salía el radioguía. Y le dije al conductor, ¿para dónde va? Dijo, pues es el avión que se estrelló, Jimmy, que eso vengo yendo, pero usted no lleva ningún periodista. Espéreme, yo voy con usted. Y me fui. Llegando al Parque Nacional, arriba, El avión de Aerocóndor en el cerro, en el cerro, arriba del Parque Nacional en Bogotá, en sí. el Cóndor. Sí. Entonces me vieron los periodistas que estaban arriba junto al avión y me dieron cambio. Y yo tenía junto un tipo que me dijeron, este señor vive cerca donde cayó el avión. Dije, pues oyentes de Todelar, voy a presentarles a una persona que fue testigo presencial del accidente del avión. Señor fulano de tal, sí, cómo no. Sí, es que yo vivo cerca. Yo vi cuando el avión se estrelló y vi cuando la policía llegó y se estaba robando todas las cosas. Y ay, Dios mío, qué bruto. ¿Cómo entrevisto a una persona que no sé qué va a decir? Cometí el error. Y dije, no, esto no puede ser. Pero yo mismo me di cuenta que había cometido el error. Y luego lo comenté en mis clases, diciendo yo no he debido entrevistar a una persona que no sabía quién era, que porque vivía cerca. Magnífico, pero eso no puede ser. Porque ese otro que yo recuerdo, ese sí, el error no lo cometí. Lo cometió otro profesor en el incendio del edificio de Avianca. Sí, sí. Porque el locutor o el periodista dijo, y aquí tengo a un personaje que es miembro de los bomberos de Palmira. Luego tiene la autonomía y decirnos qué pasa. Dice, no, ese edificio se cae en media hora. Claro, causa un pánico tremendo. Entonces, Imagínese. eso nos lleva a pensar que sí hay una responsabilidad civil, Pero muy una grande. responsabilidad muy grande de quien está frente al micrófono, puede causar catástrofes. Pero lógico, el locutor o el Pero periodista. eso no lo tiene... creen los legisladores en su interpretación de la Constitución, de la reforma de la Constitución. Cuando dicen que pueden ser de libre ejercicio las profesiones que no tienen ningún riesgo en su ejercicio. Y la locución sí implica un riesgo. Y hay que crear en todas las partes donde se enseña periodismo, locutores y todo, la responsabilidad que tenemos. Porque es muy, muy, muy peligrosa. Y hay un momento en que se dicen cosas que crean un momento difícil y eso no es lógico. Sí. Y el locutor y el periodista es una persona que a veces tiene su vida amenazada. A ver, yo recuerdo, a ver si Jimmy recuerda esta anécdota. Estábamos transmitiendo desde el helicóptero de RCN una llegada de la Vuelta a Colombia en el autódromo. En ese momento yo bajé del helicóptero y subió Jimmy con Pacheco. Con Pacheco. Subieron al helicóptero y ¿qué pasó? Okay. En ese momento, pues nosotros íbamos en el helicóptero cuando se cayó prácticamente y se le fue el rotor de cola y Sí. salimos corriendo. El piloto me explicó que él
tal vez se distrajo al dar un viraje, una vuelta, lo agarró un viento de cola y el helicóptero, yo recuerdo cómo él iba cayendo, pero no en caída libre, sino haciendo unas espirales. Y yo corrí hasta allá, corrí, y con mi cámara, porque también tomé esas fotos en ese momento. Pacheco y Jimmy bajando del helicóptero, blancos, totalmente mustios, porque hubiera podido ser el último día para los dos, para Jimmy y para Pacheco. Claro. Se salvaron. Volvimos a vivir. Afortunadamente actuamos con mucha prudencia. Tal vez el momento hizo que nosotros nos alejáramos un poco del micrófono a ver qué había pasado para evitar el estado de ánimo en que estábamos. Sí. Porque fue muy duro. Muy duro. El locutor pone en peligro su vida, como en ese momento la pusieron Pacheco y Jimmy, peligraron. Sí. Claro. La gente creyó que el helicóptero estaba haciendo piruetas al enroscarse. Cuando yo le pregunté a alguien, ¿ustedes se dieron cuenta cuando venía cayendo el helicóptero lentamente? Dijo, no, lentamente. Eso caía como un piano. Sí, claro, sí. Imagínate, ¿no? Eso fue tremendo. Pero bueno, afortunadamente tuvimos el criterio de separarnos un poquito, porque mucha gente venía a ver qué nos había pasado. Pero ya tú y otros locutores... Yo fui el primero que llegué con la cámara. Exacto. Entonces ya nosotros nos hicimos un poquito, porque estábamos muy conmovidos. Fue un susto muy grande, sí. Sí. Entonces los locutores, los periodistas, ponemos en peligro nuestras vidas por la información, por entretener a la gente, por informarla, ¿Y por qué nos pagan así? Quitarnos la licencia de locución y quitarnos la licencia de periodista. Correcto. No puede ser. Ya es de libre ejecución, cualquiera puede serlo. Y eso es... Pero en su momento hubiéramos podido pelear, tal vez no lo hicimos, porque la suspensión de la expedición de las licencias, que la hizo un señor que escuchamos todas las mañanas por ahí, cuando era ministro de Comunicaciones. Sí. Él puso que quedaba suspendida la expedición de las licencias, pero al final de un decreto sobre antenas y sobre otras cosas, eso es lo que llamamos el típico mico. Entonces, en ese momento tal vez no reaccionamos a tiempo, Jimmy. La ACL quizá hubiera podido reaccionar a tiempo en ese momento. Mira, con la ACL reaccionamos mucho. Eliodoro Otero y yo hicimos un decreto para que se volvieran las licencias. Un proyecto de ley. Un proyecto. Sí. No pasó nada. Se lo entregamos al presidente de la República, que era el doctor Samper. Fuimos allá. Una delegación de la ACL. Le mostramos el proyecto y dijo, tranquilos, yo tengo una buena bancada, ellos me van a apoyar, déjenme en el decreto que yo me encargo de él. Cuando no pasó nada, volvimos donde él. Doctor Samper, ¿qué pasó? Dijo, estoy muy apenado con usted. No pude hacer nada. Cuando yo quise y les mostré, eso ya la bancada, el gobierno tenía todo cogido y yo, que me había comprometido con ustedes como presidente de la República, no podía hacer nada. Igual pasó con el carnet de periodistas. Yo tengo mi carnet, mi identificación como periodista profesional, pero después suspendieron la expedición de los carnets y los periodistas también quedaron desprotegidos. Completamente. Bueno, vamos a ver si esa lucha se reanuda ahora y podemos lograr algo. Pero ya que mencionaba Jimmy la ACL, en esas gestiones que hacía en esa época, remontémonos un poquito a los inicios de la ACL, porque esto lo van a ver todos nuestros socios de la ACL y es importante saber cómo fueron esos comienzos, cómo fueron las raíces, cómo surgió la ACL, qué se hacía, qué ambiente se vivía en esa época en la ACL.
La Asociación Colombiana de Locutores nació con gente muy importante, gente pensante, gente deseosa de hacer una organización que defendiera y le diera impulso a los locutores, como Carlos Pinzón, que fue uno de los pioneros de la ACL, y muchos otros, pero que en realidad poco a poco fue cambiando. Fue más una organización social, y eso fue, pese a ello, nosotros, y yo estuve en esas juntas directivas, como Pacheco, por ejemplo, se encargó de darle mayor profesionalismo al locutor, y siempre lo dijimos. Mira una anécdota que tengo con Carlos Pacheco. Resulta que un día teníamos una reunión de la ACL al mediodía. Pacheco llegó, oiga, ¿qué es eso del día locutor? Me llaman a felicitarme. Yo le dije, Fernando, déjate explico de dónde viene eso. Le expliqué que eso nació en Todelar y que por 2 años más o menos llevábamos celebrándolo como una cosa tradicional, pero que ahora se ha vuelto algo importante. Y ahora que lo mencionas, digo, sí, ahora que lo menciono vamos a reunirnos en junta. Y volvió a tocar el tema. Y dijo, ¿qué cree? Me le dije que estamos al borde de que la ACL se encargue del problema y que se encargue del Día del Locutor. Y así nació el Día del Locutor. Así nació. Sí. La idea fue de Ernesto Rojas. Ernesto Rojas Ochoa, curiosamente él es el que tiene la licencia de locución 001. Así. Sí. Ernesto llegó cuando yo era gerente de Todelar y me dijo, don Jimmy, ¿por qué no hacemos el Día del Locutor como tiene el día el operador? Claro. El operador, porque sí, nosotros no. Tienes razón, Ernesto. Busquemos un día y nos reunimos. Y en reunión le pusimos el nombre del Arcángel San Gabriel. Sí. Cuenta el resto, ¿por qué el Arcángel San Gabriel? ¿Por qué se celebra el Día del Arcángel San Gabriel? Porque es el día en que el Arcángel le dijo a la Virgen que dejaba de ser virgen, que iba a tener un hijo. Que iba a tener un entonces, hijo. La anunciación, ¿no? Sí. Entonces nosotros dijimos, listo, pongámosle. Y entonces lo discutimos y hablamos y le dimos el nombre del Día del Arcángel San Gabriel, y la ACL se encargó del Día del Locutor. Y yo muy complacido, porque no es lo mismo que lo hiciera una emisora o una cadena a que fuera algo más nacional, que tuviera repercusión. Y la ACL en esa época era muy grande, pero ahora, por fortuna, vamos hacia esa misma grandeza. No solamente en tamaño, sino en grandeza, en hacer cosas. Hemos hecho campañas de solidaridad con nuestros colegas que han sido afectados por la pandemia. Claro. Hemos donado micrófonos, estudios, hemos donado dinero a todos los locutores que la pasaron muy mal y que aún la siguen pasando muy mal. Sí, esa es la ACL, ese es el espíritu pues altruista que nos mueve. A ver, René, como tú sabes, yo viví en México, estudiando en México Ciencias de la Información. Y iba mucho a la Asociación Mexicana de Locutores. Llegué a escribir artículos para su revista. Y un día Pedro Ferriz, un gran locutor mexicano, me dijo, Jimmy, te vamos a nombrar socio honorario de la Asociación Mexicana de Locutores. Asociación Nacional de Locutores de México. Correcto. Ahora la preside la querida amiguita, nuestra colega muy simpática, Rosalía Baún. No recuerdo. Ahora. Bueno, entonces, el día de la entrega de mi ¿cómo se llama? ¿De la tesis? Sí. Pedro Ferriz anunció que ahora vamos a darle el carnet de miembro
de la Asociación Mexicana de Locutores, a don Jimmy García, persona que muchos conocen, porque él está muy cerca a nosotros, porque viene permanentemente, porque nos apoya. En ese momento una voz muy fuerte, no se me olvida, y que estaba bastante atrás, dijo, me opongo. Oh, Todos quedamos. Se vino lentamente. Llegó al micrófono. Dijo, me opongo. Porque don Jimmy García no puede ser miembro honorario. Que ser miembro activo. qué bueno. Y me dieron. La membresía activa. Todavía la tengo. Todavía tengo Sí. el carnet. La membresía. Qué lindos recuerdos. Sí. Hermoso recordar cómo surgió la radio, cómo florecieron todos estos locutores que después descollaron internacionalmente y nacionalmente, y todo esto que hemos estado recordando, todos estos queridos alumnos de la Academia Arco, y todo esto nos llena de nostalgia y nos ayuda a festejar en mejor forma el Día del Locutor. Que todos tengan presente que debemos hacer que ese día se estimule la solidaridad entre todos los locutores, que dejemos las rencillas, los egos y dejemos la competencia. No, hay que tenerle miedo a la incompetencia. Correcto, no a la competencia. Hablando de esto, recuerdo que cuando yo llegué de México, trabajé en Radio Metropolitana, aquí en Bogotá, con un gran amigo, que me lo encontré ahí trabajando. Hicimos buena amistad, salíamos los dos y hablábamos de nuestro futuro, de que teníamos que estudiar además de tener la licencia. Ese señor, ese amigo, ese colega, Juan Harvey Caicedo. Un gran... Los dos salíamos charlando, conversando. Después nos encontramos en la ACL. Fuimos muy buenos amigos. Y siempre preocupados por la responsabilidad del locutor, por la poca cultura de quienes estaban al frente de los micrófonos, por la forma como la juventud viene tratando su actividad en las emisoras musicales. El maltrato del idioma. Claro. La falta de respeto al oyente. De léxico, de sentido común, tanto. La radio la han vuelto una feria, un bazar. Eso no se justifica. Cuando nosotros, por ejemplo, en una ocasión llegó a Todelar un señor que le dijo a mi secretaria, quiero hablar con el gerente. Dígale que le traigo el mejor programa que se ha hecho en la radio colombiana. Cuando ella me dijo eso, dije, ¡Ave María! Como petulante el señor, que siga. Entró y me dijo, mire, señor García, yo le traigo el mejor programa que se ha hecho en la radio. Aquí se lo traigo grabado. Se llama Caudillos y Muchedumbres. ¿Eso qué es? Dijo, aquí traigo la grabación de los mejores discursos que se han pronunciado en Colombia, de los mejores oradores colombianos. Camine, lo oye, tiene, ¿cómo yo le decía? Llamé al director del noticiero, que era precisamente un gran señor que había venido el periodismo escrito. Gabriel Huertas Franco. No, en esa época estamos pensando en Todelar en la calle 19. Sí, en la calle 19. Sí. Entonces bajó y le conté. Al camino lo oímos un pedazo de Gaitán.
Oh, magistral. Claro. Entonces me dijo, bueno, para hacer corto el cuento, ese lo transmitíamos los domingos a las 9 de la noche. Ay, Antonio Pardo García, ¿no? El director del noticiero en esa pero época. En ese momento era, lo he recordado en estos días, pero se me escapa. Es difícil, ya la memoria nos traiciona. Y ya, claro, sí. Él era tartamudo. Tenía dificultad. Alberto Acosta. Alberto Acosta. Claro. Mire que hablar, nos entendemos. Sí. Era el director del noticiero. Y él me dijo, Jimmy, muy bueno el programa. Y durante un tiempo lo hicimos. Resulta que él decía que era que el papá le había grabado los discursos. Sí. Pero un día, en un cóctel, me encontré con mi amigo Yardani Suárez. Dijo, hola Jimmy, ¿tú de dónde estás sacando los discursos que transmiten los domingos en Todelar? Pero es un señor que llegó y le conté. Dijo, es el mismo señor que yo conozco. ¿Qué pasó? Ese señor llegó a RCN y me dijo que tenía una beca en Europa, que se iba a estudiar precisamente el periodismo y la locución y la oratoria sobre todo. Y que él traía una serie de grabaciones. Pero a mí me dijo lo contrario. A mí me dijo que se iba a estudiar a Europa, pero que quería llevar grabación de grandes políticos que habían pasado por el Congreso y demás. Y que él tenía entendido que en RCN había un muy buen archivo, que si me permitía grabar uno. Yo le dije, sí, ese archivo está en los transmisores de Nueva Granada. Si usted quiere, vaya, óigalos, selecciónelos y con mucho gusto sáquelos y graba y me los devuelve. Ese señor se llama Fulano Metal. Sí, señor. Bueno, haciendo corto el tiempo, digo el cuento. El cuento. La verdad es que fue un buen programa. Se oyó mucho, sobre todo por gente entendida, ¿no? Políticos y demás. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay momentos en que uno debe aprovechar la oportunidad. Sí. Para lograr grandes aciertos. Y esa fue una oportunidad bonita en Todelar. Como lo fue en RCN, como lo ve Carrión. En RCN también tengo una anécdota. Había un avión en emergencia, volando sobre Bogotá. Todos los periodistas se fueron para allá. Yo me quedé en mi oficina. De pronto, oyendo radio en onda corta, me encontré con la frecuencia de la torre de control. Y dije, ay Dios, qué bueno. Entonces llamé a los técnicos y le dije, tráigame un remoto. Tráigame un remoto a transmitir desde aquí. Lo que sería ahora el Comrex, ¿no? Comencé a transmitir. Me daban cambio los periodistas. Parece que don Jimmy está muy bien abocado. A ver, don Jimmy, adelante. Y yo les daba otra vez. Cuando terminó todo, les conté que yo estaba en mi oficina, ¿no? Y los datos que les estaba dando era de la torre de control. Bueno, el que sabe, sabe. Conservar la calma, la serenidad Claro. y no calentarse la cabeza, sino pensar. Con mucha tranquilidad, viendo qué se dice en el momento y que no vaya a crear un problema, ni con criterio, con responsabilidad. Bueno, y así fueron muchas que tuvimos. Es que hablar de todo esto, no hay tiempo suficiente, no hay tiempo que alcance para poder desarrollar todas estas anécdotas que son importantes, porque es cómo fue evolucionando la radio, cómo surgieron los personajes. Nuestro querido Armando Plata Camacho. Creo que Jimmy estaba en la gerencia de Todelar cuando él hizo una locura con un
un nadador, Capax, que nadó por todo el río Magdalena sí, el río Magdalena, creo. ¿No? Para esa época, yo recuerdo algo de eso. No recuerdo en este momento. Fue una locura maravillosa, porque Armando se ha distinguido por eso, por ser creativo y ser original en lo que hace. Yo recuerdo que dejamos inconcluso pasar a la televisión. Oh, sí. La televisión fue otro medio que viví porque trabajaba con Propaganda Época. Y Propaganda Época pues tenía programas de televisión. El Mundo al Vuelo, por ejemplo. Era un noticiero. De la televisión en blanco y negro y había un solo canal. Un solo canal. Lo leía el Pinzón. Hermano de Carlos Julio Eduardo Pinzón. Julio Eduardo Pinzón. Un señor locutor. Así es. Leía. Tenía un problema. Se me enfermaba los viernes. Y me llamaba. Don Jimmy, estoy muy malo, me reemplaza. Bueno, yo buscaré qué hago. Siempre lo reemplazaba yo. Sin ser locutor de noticias. Pero era mi necesidad y no lo hacía mal. Entonces, cuando hablamos de los lectores de noticias, yo olvidé mencionar a Hugo Alberto Munker. Sí. Persona de excepcional calidad y cualidades humanas, que no sé dónde esté. Hugo Alberto quizá está en Alemania, puede ser. Uh-huh. Bueno, si alguien sabe, alguien nos ve, que se comunique. Claro, ahora es tan fácil comunicarse desde Alemania, desde cualquier parte. ¿Sí? Cierto. Bueno, yo creo que hasta aquí llegamos. Hemos tenido tantísimas anécdotas. Hemos pasado un rato muy agradable. Y este programa quiere ser también un homenaje a un señor de la radio que ha sido gerente de las 3 principales cadenas, que ha formado a tantísimo talento, a tantas personas que hoy son figuras de la radio, de la televisión, de la actuación. Es un homenaje que le hacemos con muchísimo cariño desde la Asociación Colombiana de Locutores. Muchísimas gracias. Jimmy, por favor, una despedida. Pues cuando yo recibí tu invitación para esta entrevista, la recibí con gran cariño. Porque la ACL para mí, aunque últimamente no iba mucho, primero por mis ocupaciones en las gerencias, y segundo porque había cambiado un poco, pero siempre pendiente de lo que estaba haciendo. La ACL tiene una gran responsabilidad con la profesión del locutor. Hay que exigirles a quienes están al frente de esa educación que hagan gente responsable y con una buena cultura. No que sean unos eruditos, una buena cultura, un buen manejo del idioma. ¿Dónde gente es? René, gracias por la invitación. Oh, muchísimas gracias, ha sido muy agradable esta charla. Bien, yo me despido y como de costumbre, todos los miembros de la Asociación Colombiana de Locutores tenemos que despedirnos. Les habló René Figueroa Salgado, de la Asociación Colombiana de Locutores.